Dios es bueno, amado. Amén. Su misericordia es para siempre. Amén. Quiero invitarle a que incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos porque nos permites estar acá. Tú nos has movido para hacer acto de presencia el día de hoy. Pues nadie se acerca a ti si tú no le atraes, Señor. Y queremos rogarte que tú derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la herencia a la cual hemos sido llamados. Que tu palabra, que tú, mi Dios, Señor, has enviado, no vuelva a ti vacía, sino que en conformidad con el propósito que la envías, haga la obra en nuestros corazones y podamos, mi Dios, Señor, ser nutridos por medio de esa palabra. Ruego, mi Dios, bendición sobre cada hermano aquí presente, para aquellos, Señor, que aún no han llegado, Señor, pero que tú vas a traer, para que la obra que has comenzado en nuestras vidas pueda ser concluida, pueda ser ordenada en conformidad con tu propósito, y así, Señor, podamos, el día que termine nuestra carrera, ser bien recibidos ante tu presencia. Con esas palabras, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para mí, como pastor de la Iglesia con Cristo, es un placer poder recibirles, que nuestro local sea el lugar pues, que el Señor haya escogido con el fin de que podamos tener este evento, del cual esperamos nutrirnos con el fin de seguir trabajando para el Señor. No sé qué es lo que te mueve a venir, quizás esta actividad o otra actividad similar, pero sí me gustaría aprovechar pues, la oportunidad en esta mañana que estás acá para decirte: como cristiano debes asumir este tipo de actividad. Permíteme poner un ejemplo bastante simple, como el agricultor o el campesino que se detiene para amolar su machete, para hacerle mantenimiento a sus herramientas y después seguir trabajando. Es decir, venimos acá para nutrirnos y de aquello que nos nutrimos ponerlo por obra una vez que salgamos acá. No somos unos cristianos que venimos únicamente o que atendemos a cualquier congreso o cualquier evento porque nos parece chévere, porque nos parece un momento de comunidad, de coinonía, de comunión, y nos sentimos agradados, y luego seguimos nuestra vida como que si nada hubiese sucedido, si nada hubiese pasado. Ese no es el propósito de Dios. De hecho, si somos bíblicos, y lo somos, como Misión Cristiana de Venezuela, venimos del movimiento Restauración que hubo en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Una de las máximas de este movimiento era: si está en la Escritura, lo hacemos. Si no está en la Escritura, ni siquiera de esas cosas hablamos. La primera vez que los cristianos se reúnen en una suerte de, vamos a decir, de congreso, concilio se llamó en realidad, el propósito era definir qué vamos a hacer con los gentiles que se están convirtiendo. Y una vez que se llegó a una conclusión a eso, pues todos salieron allí a seguir trabajando para traer almas al reino. Este congreso no es diferente a ese concilio en ese sentido. Y quizás se le ha colocado al congreso un título, vamos a decir, relativamente atractivo. Se ha querido ser un título moderno de hacedor de héroes. Y como los hermanos dialogaban cuando hacían la presentación, creo que es necesario, pues es menester que nosotros coloquemos los parámetros adecuados, debidos a esto, ¿no? Porque si usted sale de aquí pensando que usted es un héroe, nosotros hemos perdido el propósito de este congreso. Porque hay un único héroe y se llama Jesucristo.
Y Jesucristo nos, vamos a usar una palabra moderna, nos empodera a nosotros para hacer su obra, no la obra nuestra. Y extender su reino, no el reino nuestro. Y nosotros figurar como parte de su ejército, acólitos de Jesucristo, siguiéndole, haciendo su obra, amándole, declarando: mis ojos desean verte. Jesús, así como cantamos en esa última oración, realmente es bello. No estamos inventando, no estamos poniéndonos emocionales, estamos diciendo exactamente lo que dice el Salmo 45. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el deseado de las naciones. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos, en Él estamos y en Él somos. Y usted tiene que tener eso presente en su corazón. Así que lo primero que voy a hacer en esta mañana, o en la parte que me corresponde aquí en esta mañana, es sentar esa base desde tempranito para que usted la tenga clara en su corazón. Cristo es el héroe. Amén. Cristo es el héroe. Porque nosotros como cristianos, permítame decirlo así, tenemos que hacer marcadas diferencias con el mundo. Nosotros no nos parecemos al mundo. Nosotros no usamos estrategias del mundo. Nosotros no nos montamos en publicidad o en marketing o en mercadeo. No nos montamos en nada de eso. Eso quizá funciona para el mundo, pero la iglesia no es un negocio. La iglesia no es una empresa. La iglesia es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y aunque yo pudiera en algún momento como que tomar un punto de influencia, yo tengo que estar bien claro en las bases que estoy dejando sentadas en el corazón. Así que permítanme definir lo que es un héroe y cómo debemos nosotros aceptarlo. Si lo voy a tomar etimológicamente hablando, el héroe, dentro de lo que es la aceptación de la Real Academia Española, tiene al menos 6 aceptaciones. La número 6, que quizás es de donde se desprende nuestro concepto de héroe, tiene que ver, ponme la lámina por favor, y para que los hermanos puedan ver la primera lámina. En la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo cual era considerado más que un hombre y menos que un Dios. Quiere decir, mis amados, que con los actuales, que de los que han ido a ver sus películas y han leído su suplemento y para acá que se yo, sabrán ustedes más que yo, podemos llamarlo mitología moderna. Es decir, la mentalidad del hombre no ha cambiado, ¿no? El Hércules de antaño, el Aquiles de antaño, lo hemos trasladado al Superman de hoy, al Aquaman de hoy, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y usted y yo como cristianos sabemos que la mitología, eso no viene de parte de Dios. Así que nuestra concepción de héroe no va en que usted tenga superpoderes o supercualidades, ¿no? Que sea un cuasi Dios, un poquito más que los demás hombres y un poquito menos que Dios. Eso no es lo que estamos percibiendo acá. Creo que desde la perspectiva del idioma como tal, la gente que trabaja con la etimología ha entendido esto y tiene otras aceptaciones para esta palabra. La número 2 creo que es. Una persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes. Esto lo rebaja un poco más al plano humano, ¿no? Uno puede considerar ahí, por ejemplo, uno pudiera decir Simón Bolívar es un héroe de la independencia, porque cuando vamos a sus hazañas y virtudes, tómese por ejemplo el paso que hizo Simón Bolívar sobre los Andes con el ejército para entrar en tierras de Colombia. Eso es considerado una hazaña a nivel histórico, a nivel militar. Solamente por eso, similar a la hazaña de Aníbal, Bolívar es considerado un héroe en esos términos. Pero la verdad es que nosotros no nos vamos a estar fijando en este tipo de héroes, vamos a más bien a considerar otros tipos de héroes, otro tipo de hazañas, otro tipo de virtudes que tienen que ver con lo que realmente nos interesa y por lo que realmente estamos acá. Pablo es un héroe.
Pedro es un héroe. Estoy hablando de la perspectiva de esta definición. ¿Y cuál fue su hazaña o cuál fue su virtud? Creer en el Señor Jesucristo, vamos a decirlo así en una expresión criolla, a pie de juntillas. Es decir, si la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra fueron creados en 6 días, usted y yo pregonamos exactamente lo mismo. Así se levante el mismísimo Darwin de su tumba para querer rebatirnos tal cosa, pues la Escritura dice que así fue creado, y fue la tarde y la mañana un día, y nosotros creemos que tal cual así fue. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. No estoy haciéndole sino citar una forma parafraseada lo que dice Hebreos 11, ¿no? Muchos de nosotros leemos Hebreos 11 y le hemos colocado un título a ese capítulo, los héroes de la fe. La verdad es que cuando te ve la Reina Valera simplemente habla de la fe, no, ese es el capítulo de la fe. Nosotros fuimos que le pusimos el nombre de héroe delante de toda esa pila de nombres que están allí. Pero si usted lo lee con detalle, usted va a ver que la característica de ellos, la gran hazaña o la gran virtud que tuvieron, es que creyeron a Dios a pie de juntillas. Lo que Dios dice, eso es. No lo dudamos, no lo cuestionamos, lo vivimos, así se nos vaya la vida en ella. He mencionado nombres que están en la Escritura, que usted conoce, un Pablo, un Pedro, pero no solamente son ellos, porque ya son 2000 años de historia. Estamos hablando de un Pablo, estamos hablando de un Pedro, estamos hablando de un Lutero, estamos hablando de un Calvino, de un Savonarola, estamos hablando de un Juan Bunyan, estamos hablando de un Hudson Taylor, estamos hablando de un John Wesley, un Carlos Wesley. Son infinidad de nombres donde usted y yo tenemos que anotar nuestro nombre también. Pero para poder hacer tal cosa, debemos tener esa misma hazaña, esa misma virtud, creer en Jesucristo tal cual, como Él declara, como Él dice, como Él pregona. Hay otra aceptación, quizás donde no vamos a meter la mayoría de nosotros, porque uno quizá mire las hazañas no por este asunto de la fe que le estoy diciendo, sino por las cosas que las personas hicieron. Esa primera aceptación, ponla ahí por favor. Persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. La causa noble que nos compete es expandir el reino de los cielos. Y la acción abnegada va ligada a nuestra negación. Esto que estamos haciendo aquí hoy, un día sábado, es una menudencia si se quiere, pero pone en evidencia la disposición que tenemos de negarnos a nosotros mismos. Porque creo que la mayoría de nosotros, personas ocupadas, personas con trabajo, personas que estamos haciendo 1001 actividades, quizás hoy sábado no estaríamos aquí de preferencia, estaríamos haciendo otras cosas que tenemos que resolver, quizás estaríamos atendiendo a nuestra familia. Pero también sabemos que el Señor nos dice que la fidelidad se prueba en las cosas pequeñas. Usted no va a agarrar y va a hacerlo grande por Cristo si usted no está dispuesto a hacerlo pequeño por Cristo. Y usted entonces decidió negarse el día de hoy, dejar a un lado las actividades que tenía que hacer para poder asistir a este congreso y nutrirse de su palabra, amolar sus herramientas para poder seguir trabajando para Él. La mayoría de nosotros quizás entramos en esto, pero déjeme decirle que en función de lo que usted lee allí, ¿no? Esa abnegación usted debe transformarla en el caso de nosotros en negación. Yo quisiera invitarles a ustedes a una oración, porque no tiene como, lo que le voy a decir, se lo voy a decir porque ustedes son el público y me están escuchando, pero ustedes hay que encomiarlo porque ustedes están aquí. Pero si alguno de ustedes si hubiese tomado la molestia del mes pasado, darle una vuelta allá arriba a la iglesia Emmanuel, en el congreso de nuestras mujeres, de las mujeres de la Misión Cristiana de Venezuela, y luego pararse aquí y ver la multitud de hombres que hay, nos daría vergüenza. Es decir, yo quiero calcular, Emmanuel, de las iglesias de la Misión Cristiana de Venezuela, la que tenemos que tiene su local más grande es la iglesia de Casarapa. Y allí habíamos planificado hacer el congreso de la Misión Cristiana de Venezuela de las mujeres. Y luego decidimos
es posible que las 300 plazas que estén allí sean insuficientes. Vamos a alquilar Emanuel, que tiene una plaza como de 400, porque es posible que las mujeres lo puedan llenar. Faltó poco para que lo llenaran. Entonces eso se convierte para nosotros en un reto. ¿Y por qué se convierte para nosotros en un reto? Pareciera que hay más mujeres dispuestas a servirle al Señor, a ser abnegadas por el Señor, que hombres. Y ahí hay una aberración escritural. Porque cuando usted lee 1 Corintios 11 le dice que el orden que Dios ha establecido es Dios el Padre, Jesucristo, los hombres y luego las mujeres. Y cuando nosotros los hombres permitimos que las mujeres ocupen un lugar que nosotros no estamos ocupando porque no queremos esa abnegación para las cosas del Señor, sino para las cosas del mundo, nosotros estamos permitiendo que haya una aberración dentro de la iglesia, que va a terminar no rindiendo el fruto que tiene que rendir, por un lado, pero por otro lado, como hay planes que Dios ha echado a andar, y esos planes se van a cumplir, lo queramos o no lo queramos, simplemente otros tomarán el lugar que nosotros no quisimos ocupar. Así funciona. Eso se lo digo naturalmente para que usted le diga al que no vino, porque usted vino. Entonces puede una promesa y decir, yo no soy de eso, yo estoy aquí, carajo, yo soy de los abnegados. Pero el domingo pasado quise creer, ¿no? Cuando el hermano que se paró aquí en este púlpito para anunciar el Congreso de Hombres le dijo a la congregación, hermano, el Congreso de Hombres, hay cupo limitado. Yo dije, amén, hay cupo limitado, seguramente vamos a llenar la casa. Hay más que el año pasado, pero todavía nos falta. La abnegación va en función de eso. Yo pongo en el primer lugar a Cristo, no solamente decirlo de labio, sino que lo muestro por mi conducta, que en efecto Cristo está en el primer lugar de mi corazón. Porque lo que va a dar paso a las hazañas o a esas virtudes que hemos llamado relacionadas con la fe, que es donde vamos a enfocar ese concepto de héroe sin perder de vista que el único héroe es realmente Jesucristo, va en la negación de nosotros por causa del Señor. Cuando hablamos de Cristo, podemos presentarlos de muchas maneras, ¿no? Porque pues la palabra, él es el paladín de la escritura, ¿no? Tome por ejemplo, o tome como referencia lo siguiente para que más o menos pueda ir tomándole peso en el corazón. Dentro de la cultura hebrea, la repetición significa importancia. Y entre más se repite algo, es para enfatizar lo importante que es. Si usted quiere saber qué tan importante es la misericordia de Dios, usted agarra el Salmo 136. En el Salmo 136 hay aproximadamente unos 20 y tantos versículos. Y todos van a terminar exactamente con la misma frase: porque para siempre es su misericordia. Sin su misericordia, usted y yo no estaríamos aquí. Porque delante de Dios, en función de los estándares de Dios, usted y yo somos culpables, usted y yo somos reos de justicia, usted y yo somos merecedores del infierno. Pero gracias a su misericordia, que supera los juicios y que es más alta que los cielos, usted y yo estamos aquí. Él nos amó cuando usted y yo estábamos en delitos y en pecados, y allí nos fue a buscar. Y allí nos invitó para que formásemos parte de su reino. Reino donde Él es el héroe, donde Él es el rey. Así que mientras yo pensaba cómo presentarles a Jesucristo desde esta perspectiva, lo que el Señor puso en mi corazón es: vamos a usar Apocalipsis para presentar a Jesucristo. Y voy a invitarle, ¿no?, que va a aparecer ahí en pantalla, que vaya a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, ahí vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Este es Juan hablando, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la imagen del héroe, de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo que con respecto al libro de Apocalipsis o Revelación hay una multitud de posturas teológicas. Si nosotros somos consecuentes con lo que les acabo de decir a propósito de nuestras hazañas y de nuestra abnegación, que nos dan esas virtudes para calificar como héroes al momento de creer en Él, la aceptación literal del libro de Revelación es lo que realmente priva como postura teológica. Y es que fue así desde el principio. Si usted revisa los escritos de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia, no tenían ninguna sombra de duda de la veracidad de lo que Juan había visto, que no era simbólico sino literal. Pero más allá de eso, mis amados hermanos, supóngase que usted no lo cree así. No vamos a entrar en esa polémica, pero yo quiero que usted por un momento pueda ver esta porción y pueda ver a Cristo a través de ella. No vale la pena entrar en una discusión con respecto a esto, porque probablemente lo que vamos a hacer es diluirnos en argumentos teológicos. Yo sí le voy a decir, y me va a perdonar si le parezco presumido, no quiero aparentar una presunción, lo que quiero simplemente decirle es que finalmente el tiempo dará la razón. Y yo le voy a decir hoy aquí en este congreso, 15 de junio, que esté vivo o esté muerto, sus ojos van a ver esto. Y el día que sus ojos lo vean, si usted no ha creído literal, usted, porque esto no va a afectar su salvación, usted se dará cuenta que se privó en vida de disfrutar de la belleza de Jesús por seguir una postura teológica que va relacionada en función de su experiencia. Porque cuando usted va al origen de dónde salen esas posturas teológicas y examina quién la propone y examina su vida, muchas veces usted va a concluir que vamos a decir, una poca experiencia con el Espíritu Santo de Dios ha motivado una exacerbación del intelecto para querer justificar lo que no puede justificar y querer exponer lo que no puede exponer, porque no ha tenido la experiencia de la llenura del poder del Espíritu Santo y de la revelación del Espíritu Santo. Y como sus nombres se han levantado en la historia como baluartes y como insignes, hay discípulos de estas corrientes que lo han asumido. Vale, no hay discusión en ese sentido, porque finalmente, como no nos afecta nuestra salvación, yo solamente le voy a decir, tal cual como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, el Señor Jesús aparecerá en el cielo y todo ojo le verá. Amén. Y lo que va a ver todo ojo es lo que usted está leyendo aquí. Juan dice allí, vi el cielo abrirse, y apareció en el cielo un jinete que viene sobre un caballo blanco. Este jinete viene como rey, viene como señor.
La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro héroe, no es como la venida escondida en un pesebre, donde solamente algunos estudiosos sabían que iba a llegar, sabían que iba a aparecer. Y algunos enemigos, Satanás, que el Señor los reprenda, también lo sabían, por eso intentó destruirlos desde pequeño. Pero cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, esta será su presentación. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Lo impresionante de todo esto es ya una materia aparte, pero se lo digo para que usted lo pueda buscar usted mismo. Lea el libro de Zacarías, lea el libro de Isaías, lea el libro de Daniel, lea el libro de Hechos, lea las epístolas de Pedro, luego lea Apocalipsis y vean cómo toda la escritura concuerda y cómo todo tiene un hilo, el hilo que sigue el Espíritu Santo de Dios. En el día postrero nuestro Señor aparecerá para juzgar, y esta será su apariencia, sí, literal. Así como usted ve los superhéroes de hoy en día, porque realmente esa visión es fantástica, nadie se imagina un caballo en el cielo. Bueno, así aparecerá un caballo en el cielo, y hará un desfile triunfal alrededor de toda la tierra, en conformidad con lo que dice Apocalipsis capítulo 6, los grandes, los capitanes, los reyes de la tierra buscarán de esconderse, buscarán de meterse en las cavernas, en las cuevas, y decir a las piedras que caigan sobre ellos, porque el gran día de la ira del Cordero habrá llegado. Y habrá una experimentación literal de lo que dice Filipenses, donde todo lo que está arriba en el cielo, todo lo que está abajo en la tierra y debajo de la tierra, tendrá que doblar su rodilla y confesar con sus labios que Jesús es el Señor. Literalmente viene como un rey, viene cabalgando, viene la visión que él tiene, sus ojos despiden como llamas de fuego. La mirada del Señor es una mirada tan penetrante que penetra, valga la redundancia, hasta lo profundo y discierne las intenciones del alma y del espíritu. ¿Quién podrá estar en pie delante del Cordero? En su cabeza hay muchas diademas, tienen que ver con coronas, y hay un nombre escrito sobre esas diademas que solamente él conoce. Está vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El que conoce la Escritura sabe que está hablando de Jesucristo. Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, era Dios. Todo lo que ha sido hecho por el Verbo, y ese Verbo se hizo carne, y ahora retorna para asumir el reino que le fue prometido a David. A David le dijo: yo levantaré un varón de tu descendencia que ocupe el trono eternamente y para siempre. Ese heredero es nuestro Señor Jesucristo, y Él viene a reclamar su trono. Este es el héroe que nosotros predicamos. Este es el héroe a quien le servimos. Este es el héroe por el cual estamos dispuestos a entregar nuestras vidas si es necesario. Este es el héroe por el cual anteponemos todas las cosas. Le conocemos, sabemos quién es, nos ha llamado, y tenemos plena confianza y plena certidumbre que cuando se presente, y permítame decir que falta poco para que eso suceda, se presentará exactamente de esta forma. Pero yo quiero que tomes atención aquí. Ahí después de dice el Verbo de Dios, dice lo siguiente: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la iglesia. Si tú estás viendo esto desde aquí, desde la tierra, amado hermano, en algún momento de tu caminar te equivocaste, porque la iglesia del Cordero viene junto con él. Zacarías 14 dice: y aparecerá Jehová
y con él todos sus santos. El ejército que le acompaña, sus acólitos, sus seguidores, sus escuderos, somos nosotros. No hace falta que nos mencionen, él es el único protagonista. Basta que nos metan en el montón, pero que nos metan. Porque allí es donde venimos, allí es donde estamos. En Apocalipsis 19, la iglesia viene detrás de su Señor, detrás del Cordero. Todos obviamente se van a asombrar con el Cordero, pero aquel quizás que te hizo la guerra, aquel quizás que se burló de ti, aquel quizás que te hizo las cruces, aquel que se rió de ti, que te tildó de loco, de estúpido, qué sé yo, si está vivo para ese momento, cuando vea detrás los ejércitos así, no puede ser, Pedro está ahí, increíble, no lo puedo creer. Pero ese es el lugar que nosotros vamos a ocupar, siempre y cuando usted y yo estamos dispuestos a pagar el precio. Invariablemente, en todas las historias de los héroes, de la mitología, los héroes pagan un precio. Eso que el hombre se creó tiene mucho que ver con lo que dice el libro de Job, que en el hombre Dios puso eternidad. Y cuando el hombre permitió su conocimiento y comenzó a inventar cualquier cosa, no dejó de ver o de saber, de conocer, de intuir lo que era real, lo reflejó en esto que se inventó, que se creó. Pero la verdad es esa. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se convirtió en ese héroe del que estamos hablando sin pagar un precio. No sé si sabes o te has puesto a pensar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde la perspectiva de lo que Él es en esencia, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es héroe por naturaleza. Dios no necesita pagar un precio. Él es. Y siendo Él, no necesita absolutamente nada. El asunto con Jesucristo es que Jesucristo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos idearon un plan para salvarnos a nosotros. Y ese plan requería que el Hijo renunciara a su dignidad temporalmente para poder ofrecernos la posibilidad de que fuésemos parte de Él. Filipenses nos describe el precio que Jesús tuvo que pagar. Y Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente: haya pues, 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El concepto de héroe, por definición, como pudimos ver en la primera aceptación mitológica, tiene que ver, vamos a decir, en la mitología como un semidios. Es algo inherente a los hombres, no es algo inherente a la divinidad, vamos a ponerlo en esos términos. Por lo tanto, que Él adquiriera esa condición requería que Él se hiciera hombre. Y literalmente fue lo que el Señor hizo. Y yo quisiera ponerte un ejemplo, quizás un poco desagradable, pero es un poco para que tú lo entiendas. Piensa en algún animal repulsivo. De repente, tú eres machote, pero cuando ves una cucaracha, ¡oh!, te monta en la silla. O te pasa cuando ves una raza, cuando ves una culebra. Si por ti fuese, si tuvieses el poder para hacerlo, las harías desaparecer de la faz de la tierra, pero
En un abrir y cerrar de ojos. Desaparecen todas las cucarachas. ¡Zap! O todas las ratas, o todas las culebras. Imagínate que esa bajeza, esa vileza, tú la creaste. Y que en tu concepto, aunque se ha envilecido, es tan preciosa para ti que vale la pena salvarla. Vale la pena redimirla. Pero para hacerlo, tú tienes que hacerte igual a ellos. A la gente no le gusta esa comparación porque terminan diciéndome después que termina el servicio: me diste cucaracha, o me diste rata, o me diste culebra. Déjame hacerlo más bíblico entonces. Tú y yo somos pecadores. Y la Biblia compara el pecado a la lepra. La lepra es una enfermedad incurable que te va matando en vida. Comienza a afectar en principio tus extremidades, no solamente brazos y piernas, sino también tu nariz, tus oídos. Se lo comienza a comer, entonces te comienzas a morir. Los leprosos se le cae la nariz, se le caen las orejas, se le caen los dedos, huele mal. Y no sé si tú lo sabes, ¿no? Pero todavía hoy en día existen las personas que le dan lepra, las desaparecen de la civilización, los mandan para los leprocomios. Así como mandan al loco para el manicomio, al leproso lo mandan para allá porque no tiene oportunidad de ser sanado. Y algunas almas caritativas y bondadosas y buenas van a ir a esos lugares para cuidarlo, para hacerle sus vidas menos miserables de las que ya son. ¿Para qué darte toda esa explicación? Que por esto puedes meterte en internet y verla si tienes esto. Así nos ve el Señor. Como toditos estamos enfermos de pecado, nos vemos unos a otros, nos vemos igualitos, nos aceptamos y no nos rechazamos. Pero si el Señor nos abriese los ojos y nos pudiese mover espiritualmente, nos veríamos como leprosos. Algo que es preferible simplemente salir de ello por un lado pero que realmente no vale la pena salvarlo. Cuando el Señor decidió despojarse de su dignidad temporalmente, dejó su trono para hacerse como nosotros, ese era el precio que tenía que pagar. Y yo no quiero que tú veas su condición, que podemos llamar de héroe, porque quizás no has pensado así en función del versículo de Juan, obra más grande que la que él hizo, nosotros haremos, que lo veas desde esa perspectiva solamente. Yo creo que tú lo veas de la perspectiva más allá, porque usted y yo no estamos cosechando tesoros en este siglo, estamos cosechando tesoros en el siglo venidero. Amén. Y Él se enfocó en nosotros aquí y ahora para rescatarnos y levantarnos a una dignidad nueva conforme Él la dio desde el principio. Pero eso significó que tuvo que pagar un precio y se despojó a sí mismo de todo lo que tenía. Y te voy a decir otra cosa si quizás no la has pensado. Todavía no la ha retomado de nuevo. Si usted está pensando que Jesús cuando resucitó volvió a asumir su lugar de Dios, usted tiene que releer la Escritura. Porque lo que Jesús hizo fue, asumió el lugar del hermano mayor, el hombre glorificado que alcanzó la victoria y que el Padre lo sentó a la diestra hasta que pusiera a todos sus enemigos debajo de sus pies. El hombre que lo tiene allí esperando, porque es el hijo de David que va a asumir el trono de David aquí en la tierra durante el milenio. Y su actual trabajo, su actual ministerio por cada uno de nosotros es interceder. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está orando por ti y por mí de día y de noche sin cesar. Ese es el trabajo que Él está haciendo ahorita. Y solamente reasumirá su lugar como Dios al final del reinado milenial. En lo que la Escritura llama la segunda resurrección, cuando entrega el reino al Dios y Padre y el Hijo y el Padre se vuelvan a fusionar. Todo ese es el precio que Él ha pagado por nosotros. Está relacionado con lo que dice Isaías 53, que Él verá el fruto
de su sacrificio que somos cada uno de nosotros. Pero si Él paga un precio, usted y yo tenemos que pagar un precio. Si usted quiere meterse en esa, vamos a llamarla legión de héroes, puede poner ese versículo siguiente, que es el versículo lema de este congreso. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En la tarde va a predicar el pastor Anel. No sé qué le ha puesto Dios en el corazón al pastor Anel, y a lo mejor viene con esta primera porción. Hoy en la mañana te voy a decir, si viniste aquí, me voy a convertir en un héroe, mi sombra va pasando y va a sanar a los enfermos, voy a orar sobre los pañuelos, los van a mandar y van a salvar. Eso no fue lo que... aquí en esta prédica no la viniste a aprender eso. Aquí en esta prédica viniste a aprender que tú y yo somos lo que somos porque Él subió al Padre. No quiero que te enfoques en la primera parte del versículo, sino en la última, porque yo voy al Padre. Todas estas cosas las vas a poder hacer porque yo voy al Padre. Si Jesús no estuviese al lado del Padre, usted y yo no haríamos absolutamente nada. Todo tiene que ver que Él se sentó al lado del Padre después que Él pagó el precio. Y sus primeros discípulos que entendieron que lo de Jesús era bueno, apareció la mamá, ¿no? Increíble, ¿no? Usted lo dice, bueno, uno piensa que lo de mamita y lo de mamiti es moderno, no, eso ha sido siempre así, ¿no? Porque Juan y Jacobo ya eran unos hombres hechos y derechos, trabajaban con el papá, echaban redes, pescaban, pero quien viene a hablar con Jesús es la mamá, para pedirle un favorcito. Cuando vengas en tu reino, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Él no le responde a la mamá, Él los ve a ellos y le responde a ellos. Y les hace esta pregunta. Pon la siguiente lámina, por favor. Al otro clic. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Como dice cualquiera apresuradamente, ok, si tengo que responder esta pregunta para agarrar la sillita, yo voy a decir que sí. El Señor le respondió y le dijo: sí, de cierto, usted va a ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, y usted va a beber la copa con la que yo tengo que beber. Si Jacobo quizás hubiese entendido que eso significaba: Jacobo, usted va a ser el primero de los apóstoles que va a ser martirizado, a lo mejor le dice: me retracto de lo que te pregunté, déjame aquí tranquilo, porque usted ahorita me va a decir que usted está dispuesto a morir por el Señor, pero hasta que no esté en ese momento no vamos a saber si eso es verdad o eso es mentira. Usted ahorita, si yo le pido algo que usted no tiene, mire hermano, necesitamos una... hermano, mira, que es que si yo tengo tanto dinero yo lo ofrendo, y Dios se lo provee, y mira, tú dijiste, bueno, pero eso era en aquel entonces, ¿sabes que ahora tengo? Basta que usted no tenga algo para que usted lo ofrezca tranquilamente. Y él dijo: sí, ustedes lo van a hacer. Pero le estaba diciendo: esto tiene un precio que pagar. Tú quieres ser un héroe, tú quieres caminar conmigo, tú quieres hacer las cosas que yo he hecho, esto tiene un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, amado hermano? Lucas 9 dice: tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que cada día tomar tu cruz y negarte a ti mismo. Hoy en día el mensaje que escuchan en la iglesia es un mensaje de aupar, aúpalo. No, se me van a traumar. Hay que subirle la autoestima, hay que ponerlos por arriba. No, mis amados hermanos, hay que poner por arriba a Jesucristo y nosotros comenzar a seguirlo a Él. Eso es lo que hay que hacer. Hay un precio que pagar para servirle. ¿Quieres ser como Pablo? ¿Quieres ser como Pedro? ¿Quieres ser como cualquiera de los nombres que he mencionado? Hay un precio que pagar. Todos estuvieron dispuestos a pagar un precio. Lo que quiero decirte es que si tú estás dispuesto a pagar el precio, Él está dispuesto a hacer su parte. Es impresionante las palabras de Pablo. Pon la siguiente, dale otra vez. En su primer viaje misionero. Terminó el viaje misionero. Venía de regreso, hablándole a las diversas iglesias que había fundado, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces vamos a tener un momento de oración. Creo que los músicos pueden pasar en este momento. Levanta tus manos hacia el cielo. Levantamos las manos hacia el cielo. Así instruyó Pablo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, quiero que los hombres oren con manos levantadas hacia el cielo en todo lugar. Manos levantadas sin iras y sin contienda. Y ahí donde estás, comienza a hablar con tu Señor, comienza a hablar con el Maestro. Trae delante del Maestro lo que hay en tu corazón. ¿Quieres ser un héroe de la fe? ¿Quieres ser un héroe seguidor del héroe? ¿Entiendes ahora que hay que pagar un precio para esto? Allí donde estás, comienza a decirle al Señor: heme aquí, Señor. Envíame a mí. No sé lo que cuesta esto, no sé cuánto hay que pagar, no sé qué tanto hay que sacrificar. Solo sé que tú me vas a ayudar. Solo sé que voy a contar con tu ayuda, con tu auxilio. Solo sé que tú vas a estar ahí. Déjame decirte en la mañana de hoy que esto vale la pena. Esta es la perla de gran precio que hemos conseguido, por la cual vendemos todo lo que tenemos para dedicarnos solamente a eso. Tengo 35 años caminando con mi Señor. Jamás me ha defraudado, jamás me ha avergonzado. Siempre me ha sostenido, siempre me ha alentado. Él está allí. Pero está allí para mí y para cada uno de nosotros. Así que yo te animo que en la mañana de hoy tú con fe hagas un compromiso delante de Él y le digas al Señor esas mismas palabras del profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, úsame a mí. Heme aquí, oh Señor. Yo quiero ser uno de los tuyos. Quiero ser uno de esos del ejército celestial vestido de lino finísimo. Uno de esos que viene detrás de ti. Lo que tenga que hacer, lo que tú me demandes, lo que tú me exijas, yo estoy dispuesto a darlo, yo estoy dispuesto a ofrendarlo, yo estoy dispuesto a traerlo delante de ti. Yo sé que tú me vas a ayudar. No importa que pierda todo con tal que no te pierda a ti. No importa que todo se extravíe con tal de que no extravíe mi fe, con tal de que no te extravíe a ti. Allí donde estás, comienza a hablar con Él y a decirle a Él de tu compromiso, de tu amor, de tu deseo. Comienza a exaltarle, a bendecirle, a adorarle. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el deseado de las naciones. Y Él te ha llamado y Él te ha escogido. Él te ha visto los ojos y te ha dicho: ven, sígueme. Él te ha llamado para que seas parte de su reino, para que seas parte de los suyos. Así que yo te pido, te ruego, hermano, en la mañana de hoy, que tú puedas venir delante de Él. Ahí trae tus temores, tus dudas, tus conflictos. Porque Él está presto. Porque Él está aquí. Tú eres el Santo, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Rey. Tú eres el que vive por los siglos de los siglos. Tú eres el único y sabio Dios, el Rey eterno e inmortal. Y delante de tu presencia estamos, Señor, delante de ti estamos. Somos meros hombres, Señor, que tú has capacitado. Somos meros hombres, Señor, que tú has preparado, que tú has escogido, Señor. Y cualquier sobrenaturalidad que pueda acontecer a través de nosotros, Señor, es gloria tuya. Es obra tuya.
somos siervos, solo somos tus siervos, Señor, tus hijos. Abre tus labios, amado hermano, ahí donde estás, y dile al Señor. Habla con Él. Él está aquí, su presencia está aquí. Y deja que Él fluya, deja que Él te toque, deja que Él, en lo más profundo de tu ser, pueda infundir aliento, ánimo, pueda conducirte, pueda llevarte. Oh, santo, santo, santo. Profundidad de tus riquezas, de tu grandeza y de tu sabiduría. Enséñanos, oh Señor, sendas de justicia, muéstranos tus caminos para andar en ellos, Señor, como quien redime el tiempo.